Ahora, los puntos que quiero tocar en este día, lo que estamos hablando en las próximas dos clases, lo que vamos a hablar es el orden preestablecido por Dios para nuestras vidas. Ese es el tema. A Karim, la encomienda de hoy era hablar de la relación más importante y a través de su testimonio, él nos explicó por qué esto es importante. Nos explicó lo que sucede cuando descuidamos nuestra vida con Dios, cuando nos descuidamos y le damos cabida a esas situaciones. Ahora vamos a regresar a Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra en la tierra. Es sumamente interesante que en ese texto encontramos absolutamente todo lo que necesitamos para nuestra jornada. Encontramos origen, encontramos de dónde somos. ¿De dónde somos? Salimos de la palabra de Dios. Somos creación de Dios. Una de las primeras cosas que tenemos que entender es que la vida fue diseñada para vivirla conectados con Dios. No fuimos diseñados. Ya voy, Jairo. Para, porque estás haciendo mi clase. De hecho, es que a ti no te toca la relación con Dios, a ti te toca, a ti te toca, si no, por él está haciendo con Dios. A ti te tocan amigos, esposas. No era Dios, familia y amigos. No, Jairo. Bueno, lo que leí yo. Capítulo 19. Pues obvia la parte. ¿Sabes qué? Tú predicas, no tengo problema, te doy la hora y media a ti. No te estreses. No, entonces me voy a pasar a familia y amigos. Perfecto. ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué es importante entender que la vida fue diseñada desde el principio para que estuviéramos conectados con Dios? ¿Alguien me puede decir por qué es importante? Alex. ¿Por qué? Porque es importante entender que la vida fue diseñada para vivirla en una relación, en una conexión con Dios. Entonces, ¿por qué? Hay un por qué. ¿Por qué es importante? Para entender, bueno. To live the life as close to God as you can. ¿Ok? Process. Try to be with God as much as you can. It's impossible, but... ¿Por qué es importante? ¿Cómo? Porque es importante entender que la vida fue diseñada para vivirla en una relación con Dios. Porque nos hizo a su imagen y Él con el Padre. Porque Dios nos hizo. Ok. Eso es cuando entiendes, bueno, si entiendes el origen, porque el origen fue para estar en comunión con Dios. Exacto, Constante, ¿verdad? exacto. En la imagen nuestra, y era cosa del siempre, la comunión. Eso es así. Y si entiendes hasta dónde ha llegado tu separación de esa comunión, puedes regresar a ese origen, si entiendes que ese es el origen. Exacto. Cuando Adán y Eva pecan, antes de ese momento, ¿qué era lo normal? Lo normal era que Dios descendiera al huerto y ellos hablaran con Dios y Dios hablara con ellos, y había esa relación. Si tú lees, eso es lo que vas a encontrar. Dios descendía y ellos se encontraban. Pero ¿qué sucedió el día que pecaron? Dios desciende como Él hacía todos los días, pero Adán y Eva ya no salen a hablar con Él. Ahora el hombre automáticamente comienza ¿qué? A correr al otro lado. La vida como la conoce el mundo es una vida anormal que para la sociedad se ha vuelto normal. Y lo que era normal se ha convertido en una anormalidad. Y tenemos que entender que la forma normal en la que nosotros teníamos que vivir es en dirección a Dios. Es conectados con Dios. Es relacionándonos con Dios. Y cada vez que caminamos en la otra dirección, que es el normal de esta carne, es anormal o es contrario a como la vida se suponía tenía que vivirse. Ese es el punto 1. Punto número 2. Nuestra relación con Dios es la relación más importante que vamos a establecer, porque Él es la roca donde nuestra vida va a ser edificada.
La totalidad de nuestra vida tiene que ser edificada en Él. Si no edificamos en Él, estamos edificando en la arena. ¿Alguien viene de playa aquí? ¿Alguien ha vivido en la playa? ¿No? En arena. Ok, la arena está constantemente cambiando. La arena tú la miras y de cada cierto tiempo cambia la orientación, cambia, punto. La arena constantemente está cambiando. Por eso tienes una cultura que constantemente está cambiando. Por eso tienes una filosofía que constantemente está cambiando. Tienes una terminología que constantemente está cambiando. ¿Por qué? Porque han edificado en la arena. Pero si nosotros edificamos nuestra vida en la roca, que es Cristo, que es Dios, eso no debe ser el normal de nosotros. Se supone que nosotros tengamos la capacidad por Él de edificar nuestras vidas en estabilidad. ¿Significa que no van a haber tormentas que nos van a azotar? No, eso no es lo que estoy diciendo. Vamos a tomar de ejemplo la palmera. La palmera la azota. ¿Alguien ha visto una palmera cuando un huracán le pega? Pero la palmera ahí. Y tan pronto pasa el viento, ¿qué hace? Es que es un tamaño bajo. Exacto. ¿Alguien entiende por dónde voy? Significa que nuestra relación con Dios va a traer estabilidad a nuestra vida. Eso es un punto que no podemos olvidar. Cada área que es inestable en nuestras vidas, pequeño hint, si un área en nuestras vidas es inestable, no está edificada en la roca. ¿Alguien tiene algo que decir? ¿Alguien está en desacuerdo con lo que estoy diciendo? Jesús enseñaba en el mismo tópico: mi paso os doy, mi paso os dejo. Yo no la doy como el mundo la da. En otra parte de la Biblia nos enseña que la paz sea como el umpire en nuestra vida. ¿Alguien entiende eso? ¿Qué es el umpire? El referee. El referee. Significa, en el momento que la paz se va, ¿qué me está diciendo eso? Out. Ya no hay control, ya no hay reglas. Ya me salí de donde tengo que estar. Ya estoy fuera de donde tengo que estar. O ya le di acceso a cosas que no debo de darle acceso. O ya estoy entrando en prácticas en las que no debo de entrar. ¿Alguien me sigue? ¿Comentarios? ¿Preguntas? Jairo. No. Ok. Ese verso nos da identidad. Y es curioso que cuando hablamos de identidad, normalmente la gente se enfoca en las buenas cualidades, se enfocan en los talentos, se enfocan más que en las cosas buenas de la personalidad. Sin embargo, no, eso no es tu identidad total. Todo lo que tú eres, tus virtudes y tus defectos. Y aquí te voy a soltar una piedra que vamos a ver cómo te la vas a tragar. Dios te diseñó en el vientre de tu madre tal cual eres. Cuando Dios te diseñó en la panza de tu madre, Dios estaba pensando en el propósito con el que Él te estaba trayendo al mundo. Pues tenemos que entender eso. Pues tú no viniste a la tierra simplemente a existir. Tienes un propósito. Todos y cada uno de los que estamos aquí tenemos un propósito. Ahora, ¿cómo vamos a alcanzar ese propósito? ¿Cómo lo vamos a descubrir que es necesario?
nuestra relación con Dios. Ya hablamos de propósito. Ahora esta es la pregunta. ¿Por qué yo digo o expreso que mi relación con Dios no es lo mismo que la iglesia? ¿Quién me puede contestar eso? ¿Por qué tu relación con Dios no es la misma que la iglesia? Porque Dios es primero y la iglesia somos nosotros, quedamos como segunda. No. De la relación que tienes tú con Dios y que la iglesia tiene con Dios. Ok, escucha. No entendí. Escucha, mucha gente tiene un concepto equivocado de lo que es. Estoy hablando de la iglesia como templo, congregación, no la iglesia del punto de vista bíblico. La gente piensa que venir a la iglesia, estoy buscando de Dios y te están diciendo estoy yendo a la iglesia. Pero ¿es eso cierto? ¿Es eso verdad? Yo, por experiencia propia, sé que no. Sé que es posible estar sentado en los bancos de la iglesia y no buscar de Dios. De hecho, voy a decir algo más fuerte. Sé que es posible estar sentado en los bancos de la iglesia e ir de camino al mismo infierno. Entonces, si Dios y la iglesia fueran la misma cosa, entonces Dios es el culpable de persecuciones, de violaciones, de robos que la iglesia ha hecho en su nombre. Esto es importante porque nos podemos perder en el laberinto de que, por ejemplo, voy a tomarme yo de ejemplo, tengo el ministerio de maestro, tengo mi podcast y puedo pensar que porque estoy haciendo esas cosas tengo una relación con Dios. Y que predicar y que enseñar y que la gente... No. Nada de eso es una relación con Dios. Es posible venir a la iglesia sin Dios. Es posible, y aquí te voy a soltar una más difícil todavía, hablarle a la gente de Dios sin tener una relación con Dios. Es posible pararme ahí al frente y predicar un mensaje precioso sin Dios. Orar por los enfermos y que se sanen sin yo tener una relación con Dios. Profetizar y yo no tener una relación con Dios. No es la misma cosa y tenemos que separarla. No confundas la iglesia, no confundas tus actividades eclesiásticas, no confundas tu ministerio, no confundas cómo Dios te usa con tu relación con Dios. No son la misma cosa. Ahora está la pregunta del $1,000,000. ¿Cómo me relaciono con Dios? ¿Alguien me puede decir? Pues esto es como personal, es algo íntimo. Algo personal, algo íntimo. Me estás hablando bien ambiguo. ¿Verdad lo que? Ambiguo. Me estás diciendo, pero no me dijiste nada. Oh, más específico. Te lo voy a decir bien mexicano. Me estás hablando como Cantinflas. Dijiste 1000 palabras, pero no dijiste absolutamente nada. Estoy buscando sustancias en las contestaciones. Perdón, Jairo, sé que es un poquito pesado, pero quiero que piensen realmente cómo me relaciono con Dios. Porque este es el propósito de esta clase. Quiero retarlos a que cuando salgan de aquí hoy se nieguen a vivir sin Dios. No estoy diciendo que no vamos a pecar, porque si alguien peca, aquí estoy yo. Pues Jesucristo dijo, cuando dice que en esto conoceréis que son mis discípulos, Ajá. que obedecen mis mandamientos, ¿verdad? Ajá. Y también, no, pues es que hay muchos. Es mucho. Se me hace que hay muchos. 3 cosas necesito. A ver, no sé. Dímelo. Dímelo. Leer la Biblia, Biblia, oración, oración. adoración. ¿Qué es la diferencia entre una oración y Worship and Worship. prayer. worship? Okay. En Puerto Rico le añadimos el fasting, ayuno. Biblia, oración y ayuno le decimos allá. Pero cae en parte de la adoración. Porque esas 3 cosas son el camino.
muy importante, que ¿Qué es? hay iglesias que Palabra. ha caído por no worship. No worship. Ok, esta es mi pregunta. Dime, papito. De eso que dijiste sí es razón, ¿verdad? Porque yo, como ustedes se ríen, ¿verdad? Pero yo batallo mucho el español de entender. Y la church aquí es mostly Spanish. So yo, en la manera que yo he estado comunicándome con Dios, o sea, getting to know Him more, is the way when I read and when I worship, I said, and I felt it. Algo que yo nunca he sentido en maneras de cuando yo estaba en el mundo, como cuando que ando pasando por algo, que I stop, I pray, y a veces que yo he sentido un gozo que I just start laughing, like a laughing como no de loco, laughing. No, sí, a la no te- gente sí va, sí, no te- está loco, pero en mí, like, lo siento cercas como me está abrazando. So eso yo sé que yo I'm getting to know Him more. ¿Me entiendes? So I'm growing every day that I wake up, I'm still. Así es. Y pues como lo que leí de lo que I don't wanna spoil it, Ok. de lo que me dices, pero eso es como yo he podido yo aprender más de Dios. Sí. Porque como digo, yo batallo mucho el Spanish, so that's why I do it in English. Ujú. Y le entiendo más y estoy, wow, like, porque Ay, yo cuando apenas empecé, leí la Biblia y eso, y no entendía nada. Like, Conozco ese sentimiento. yeah, and then once I started, praying and worshiping y todo eso, y leí la Biblia, I started like understanding. Voy a seguir por esa línea. Me diste cuerda ahí. Voy a hacer una pregunta. ¿Por qué es importante que yo lea la Biblia? Crecimiento espiritual. Crecimiento espiritual. ¿Alguien tiene algo distinto? Vamos, Ale, no he dicho nada. Eso que dijiste, bueno, tu relación con Dios. ¿Y si está bien esos tres? Y nomás quería decir que se resume en el Espíritu Santo. Entonces, si vamos a tener una relación con Dios es porque Dios nos llama para que creamos en Él. Es el primer paso, ¿no? Nos da el Espíritu Santo para que de ahí el mismo Espíritu Santo nos dé un anhelo. Acuérdate que estamos asumiendo en mi Sí. pregunta que ya somos creyentes. Ok. El proceso de que ya estos llegaron. Ok. O sea, ya llegaste, ahora cómo nos relacionamos. Esa es la pregunta. Bueno, Jesús lo dijo de esta forma: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Ya tenemos una. Volvemos a la Biblia. Sí. O sea, si la Biblia es más que conocimiento, es pan, o sea, no sé muy bien cómo definirlo. Tiene que ser más que el pan, tiene que ser más que una necesidad. O sea, la palabra de Dios es no sé cómo decirlo, Es la voz de Dios. es que es más que eso, o sea, no puedes vivir, es inconcebible como cristiano, es decir, Exacto. yo puedo seguir como cristiano sin la Biblia, es inconcebible, no vas a conocer no se a Dios, puede. no se puede. No se puede. Como Punto. cuando dice Jesús al diablo que menciona live off a better long para the word of God. Mira, hermano, uno de los problemas más serios que yo me encuentro con la gente creyente, a mí me toca hablar mucho con creyentes apartados, esa es la gente que a mí me llega. Y esto es uno de los grandes, es uno de los grandes problemas que yo me he encontrado. No leen la Biblia, no la quieren leer y sustituyen la Biblia por refranes, por predicaciones, por enseñanzas. Y tienes que entender algo, yo escucho predicaciones, yo escucho enseñanzas, pero eso no sustituye tu estudio de la Biblia. Si tú quieres ser un abogado, tienes que irte a quemar las pestañas. Si quieres un doctor, tienes que irte a quemar las pestañas. Si quieres ser un ingeniero, tienes que quemarte las pestañas. Nosotros los creyentes somos los únicos que queremos ser cristianos sin estudiar la Biblia.
La Biblia es nuestro todo, ¿sabes? Él habló de pan, pero es nuestra agua, es nuestra fuente de sanidad, es una espada, es un martillo, es la roca, es el todo que necesitamos. Si no comenzamos, amado, yo los reto en el día de hoy, dejen de leer la Biblia y comiencen a estudiarla. No a leerla, no, dejen de leer capítulos enteros. Y esto no es con ustedes. Pregúntenle a Valerie. Valerie tiene que sentarse todos los días y agarrar unos versos y hacerme un exégesis de esos versos. Y los reto a ustedes a hacer lo mismo. Si mi niña de 11 puede, ustedes pueden. Y todos los días se sienta, agarra 2, 3 versos, 2, 3 versos, 2, 3 versos. Es todo lo que tienes que hacer. Porque si tú lo estudias y lo entiendes, adquiriste herramienta. Si tú no entiendes, te diriges a la muerte. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Cómo encontramos el conocimiento? Biblia. No podemos buscar a Dios sin entender lo que dice la Biblia. Porque una de las aberraciones más grandes que yo escucho es que la gente quiere buscar a Dios como le da la gana. No funciona así. Dios dejó un patrón en cómo Él va a ser buscado. Y voy al texto que pusieron ahí. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. ¿Sabes por qué no tenemos temor de Jehová? Porque no leemos la Escritura. Oración. ¿Qué pasa en la oración? ¿Sabes? En la Biblia ya sabemos, Dios me habla, yo me alimento, me corrige, me exhorta. Pero ¿qué sucede en la oración? ¿Qué es lo que está pasando en la oración? ¿Por qué la oración es importante? Fighting battles. Fighting battles. Eso es un tipo de oración. ¿Cuántos de ustedes enamoraron a su esposa sin hablar con ella? Le voy a preguntar a la Marlo. No. Ni uno. Todo el mundo tuvo que soltar el verbo. Verbo mata carita. Sí, es cierto. Dinero mata todo. ¿Cuántos? Ninguno. ¿Cuántos hacen relaciones con personas sin hablar con ellas? Entonces, ¿cómo tenemos una relación con Dios sin hablar con Él? Vamos y oramos una vez a las 500. Y hasta que tengo, perdón la expresión, hasta que tengo el próximo pedo atorado. No me acuerdo que Él existe, que está sentado en el trono. Entonces terminamos en situaciones como la que Karim nos está hablando. Porque tienes que entender que tienes que orar antes de la tormenta, no en la tormenta. Imagínate si Noé se hubiese esperado que cayera la primera gota de agua para empezar a hacer el arca. Se hubiese ido con los panchos también, se hubiese muerto. ¿Y qué sucede en ayuno? En ayuno yo castigo mi carne para alimentar mi espíritu. ¿Y qué sucede en adoración? Que era lo que Johnny estaba diciendo. La Biblia es clara. Él habita en medio de la alabanza. Y esto se va a sonar fuerte. Donde no hay alabanza, di lo que tú quieras, Él no está ahí. Podemos hablar de la Biblia, pero si no hay adoración genuina y verdadera, no hay presencia. Y si vamos a edificar nuestras vidas en la roca, vamos a necesitar una vida de Biblia, una vida de oración, una vida de adoración y una vida con ayuno. Y es mi reto para ustedes que comiencen a practicar estas cosas. Biblia, oración, adoración, ayuno. Ayuno está difícil, papi. Especialmente para los cafeteros. Nosotros los cafeteros, papi, ya a las 9 de la mañana cuando te empieza el dolor de cabeza. Bien, amado, son las 7:20. Quedan 10 minutos. ¿Quieren hacer preguntas? ¿Quieren comentar? Eso es lo que dijiste de que la gente
cristiana que se dicen que son cristianos, que dicen que conocen a Dios, pero no leen la Biblia. La otra estaba mirando un video que era un señor, viejito, no sé si es, no sé de dónde era, pero dijo, la Biblia yo no la leo, dijo, no lo entiendo. Esa es la excusa más común que encuentro. Y dijo, empecé a mirar Chosen y conocí cómo es Cristo. O sea, por lo menos ya sabe el testigo de Jehová, ¿no? Los de Chosen son católicos. ¿Cómo? ¿Ustedes también? Ahí están viciados. Sí, hay uno de ellos que yo escuché. El actor es católico, el productor es cristiano y el director es mormón. Mormón, ahí Y está. uno de los jefes de dirección es LGTB. Entonces están tan... O sea que ya mismo Juan y Pedro se van. Sí, empezó muy bien, pero se puso... El main actor fue a la tumba del... Sí, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Pero from that movie he made. Ya, Woodstock? es una película de hippies acá. Sí, the Calvary movie. Sí, esa. Yeah, he went to the guy the one that he was playing, he went to his tomb to pray to him, to see if he could make that movie. Dice que allá escuchó un tambor, no sé, una No, campana. y ahí esto. Sí, dijo, esa es. Sí. Escogió un río. Mira, Pero amado. sí, eso es lo que, sí, cierto, porque hay muchos, como dice ese guy que miró la película y ya conoce a Cristo. Eso, Johnny, no te vayas lejos. No te vayas lejos. Dentro de la congregación, personas convertidas 10, 12, 15 años y no acaban de crecer. No se sabe en Juan 3:16 todavía, ni segunda de Corintios 5:17. No te lo sabes tú tampoco. No, pues Tirarle con el teléfono. Amado. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros profesemos ser cristianos por 12, 13, 14 años y no sepamos versos bíblicos? Que no hemos crecido, no hemos dado fruto. Jesús enseñaba, por sus frutos los vas a conocer. Tienes que entender. Dale gloria a Cristo si tú puedes ver tus pecados, porque significa que la presencia del Espíritu Santo está en ti. Porque si no, no los ves. O sea, si el Espíritu Santo no está operando en tu vida, tú no te das cuenta que estás pecando. Y es justamente la presencia del Espíritu Santo la que te convence de que lo que estás haciendo está mal. Pero si lo resistimos e insistimos, vamos a darle un giro a otro lado. Amado, es triste, pero esto yo lo veo. Yo trabajo en el Food City cerca de donde tú estás. Ahí nada más me encontré 1, 2, 3, 4 apartados. 4. Tengo un señor que se llama Pedro, se llama. Allá se la pasa escuchando a Gigi Ávila y se la pasa, y ahí me dice, ¿cuándo te vas a volver a la iglesia? Tienes que volver a casa. Sí, ya sé, pero nunca va. Parece que está esperando que Dios venga y levante una iglesia y se la suelta en la casa. Entonces, entiendan eso. Y el hombre escucha predicaciones. Este es un caso distinto. Este escucha predicaciones. Hasta ahora. Y a veces los míos no se me hinchinaron los pelos. Y yo, pues tienes frío, no es que tienes la presencia de Dios. Un escalofrío. Sí, cualquier escalofrío. No, pues cada vez que entro al aire acondicionado, qué presencia hay en este cuarto. Así decían. Pero Y me gustan mucho los comentarios. eso está bien. Son fuentes de estudios. ¿Sabes? Amados, estudien la escritura. Comiencen a orar. Algo que yo hago. Yo desde que me levanto hasta que me acuesto ando corriendo. Yo me levanto en la mañana, agarro mi taza de café, la dejo ahí y mientras me tomo mi taza de café, entonces oro. Ya tú sabes que oré algunos 20, 30 minutos, todo depende de qué tanta ganas le tenga el café. Sí, no, que no se enfríe. Ya tú sabes que cuando está como lengua de muerto ya no hay quien se lo beba. Mejor ahora antes de ser Sí. Pero amados, esto es algo de todos los días. Traten de hacer esto todos los días. Entonces, tú hablas con tu esposa todos los días.
Debes. Si En la no, mañana y en la noche. ok, pero le hablas, aunque sea para decirle buenos días y buenas noches. ¿Cómo exiges? Ya llegué. Ya Deja que voy a amarlo. Ahora no comes, llévatela bien con ella. De hecho, espérate a la clase del Jairo, que ahí es donde se pone la casa buena. Donde entremos a la y creo que esa clase me toca a mí, que es la de nuestra responsabilidad en el hogar. Amado, en los próximos meses los voy a estar retando. Llevo con ustedes 2 años ya para el líder de caballero, más o menos. Y ya le di toda la papilla que les iba a dar. Este año va a estar pesado. O sea, ya es tiempo. Ya es tiempo de que ustedes varones se levanten y comiencen a hacer lo que tienen que hacer. No más ay bendito, no más cógeme pena. No más. Ustedes se tienen que levantar y sacar al diablo de sus relaciones, sacar al diablo de donde esté metido, y para hacer eso van a necesitar la presencia de Dios. Así que con esto los dejo en el día de hoy.